Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, espero estén muy bien. En este video hablaremos sobre las tablas de distribución de frecuencia para datos no agrupados. Estas tablas nos ayudan a entender cómo se distribuyen los datos. Elaborar una tabla de distribución de frecuencias es sencillo. Algo interesante es que estas tablas las podemos usar cuando tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas. La metodología para realizar las tablas se divide en unos sencillos pasos que los ilustraremos al resolver el siguiente ejercicio. En este cuadro encontramos algunos datos de las siguientes variables: peso de materia seca, altura de planta y rendimiento de grano, de 90 parcelas sembradas con amaranto. En este ejercicio trabajaremos con la variable altura de planta. El primer paso es determinar el valor de la variable. Estos son los diferentes valores que toma la variable en el estudio y lo vamos a calcular como lo indica la imagen, donde el primer número en aparecer o el primer valor es el 75, luego el 82, el 81, el 69, el 70, 74, 72, 77. Luego vuelve a aparecer el 74, pero ya no se registra nuevamente en la columna de valores. En este caso, que ya apareció por segunda ocasión, lo vamos a registrar en la columna de frecuencia real. En realidad, cuando nos apareció el primer número, el 75, también lo registramos en la frecuencia real. Luego, cuando apareció otra vez, lo volvemos a poner porque al final se tiene que contar todo y va a tener que dar el 90. Y bueno, después el 70 también apareció ya por segunda vez, el 75 también, pues es el número que apareció primero. Entonces el 71 es la primera vez que aparece, si se registra en la columna de valores, y luego el 73 también es la primera vez, el 82 ya es la segunda vez que aparece, y aquí lo podemos ver como ya tenemos registrado dos veces. Luego el 66 es la primera vez que aparece, se registra tanto en la columna de valores, también en la columna de frecuencia real. El punto, chicos, es de que al final aquí tenemos que tener registrados solamente las veces que apareció el valor por primera vez, y aquí las veces que apareció. Y al final nos tiene que dar 90 en esta columna de frecuencia real. El segundo paso, como les estoy comentando, es el conteo de los datos para llenar la columna de frecuencia real o absoluta. Esta es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es o debe de darnos igual al número de datos, que en este caso es 90. Ya aquí en la tabla, para definir los títulos de las columnas, diremos que FR, F minúscula, R minúscula, es la fracción, o bueno, la denominamos como la frecuencia relativa, y es la fracción o proporción de los elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. La F mayúscula es la frecuencia acumulada, es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas. Indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. La F mayúscula R, que sería la frecuencia relativa acumulada, es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. Y la F mayúscula con el símbolo de por ciento, lo único que es la frecuencia acumulada porcentual y es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100. Y bueno, ahora sí, para empezar a llenar el cuadro, ya tenemos los valores, pero los tenemos muy probablemente en desorden, y lo que tenemos que hacer lo primero es acomodarlos de forma ascendente. Esto quiere decir que del menor al mayor.
El dato menor será el 66, el mayor el 89, en este cúmulo de datos. Obtenemos la frecuencia real, que sería nada más, como aquí lo indica, haciendo el conteo de las veces que apareció, y diríamos que el 66 apareció solo una vez, el 67 2 veces. Esto que pongo aquí, esta imagen, en realidad no está completa, solo está empezando para ejemplificar, donde el 75, en el conteo que llevábamos, ya había aparecido 3 veces. El 82 había aparecido 2, el 81 una sola vez, el 69 una vez, pero si ustedes pueden ver, al final el 69 apareció 3 veces y el 82 apareció 4 veces. Y así, o sea, esto solo lo recalco para que no vaya a haber alguna confusión. Entonces, al final, la suma de los elementos que aparecen en la columna de la frecuencia real nos debe dar 90. Para obtener la frecuencia relativa, simplemente vamos a tomar el primer valor de la frecuencia real y lo dividimos entre la n, que es 90. O sea, en este caso sería 1 entre 90 y nos va a dar el valor que debe ir en esta casilla. 2 entre 90 y así. 3 entre 90 y así. Al final, ustedes lo pueden comprobar y nos tendrá que dar 1. Para la obtención de la frecuencia acumulada, pues es igual, sencillo. La frecuencia acumulada del primer valor va a ser la frecuencia real del primer valor. Y así nos vamos. Por ejemplo, la frecuencia acumulada del segundo valor será la suma de la frecuencia real del primer valor más la del segundo valor, que en este caso sería 3. Y después tendríamos que a este 3 del segundo valor le tendríamos que sumar la frecuencia real del tercer valor y así, hasta que lleguemos al último valor, que debe de ser 90. Debe de coincidir con el total de los datos. Para la frecuencia acumulada relativa, pues es muy similar a cómo se obtuvo la frecuencia relativa de la frecuencia real, pero en este caso va a ser acumulada. Entonces tomamos el dato del primer valor de la frecuencia acumulada y lo dividimos entre n, que nos va a dar lo mismo, pero la diferencia es de que estos son acumulados y pues lo van a cambiar en la frecuencia acumulada relativa. Es 1 entre 90, 3 entre 90, 6 entre 90, 13 entre 90 y nos van a dar estos resultados. Al final nos tiene que dar 1. Y bueno, para finalizar la tabla, simplemente obtendremos la frecuencia acumulada porcentual y esto lo obtenemos tomando el valor de la frecuencia acumulada relativa y multiplicarlo por 100 y nos va a dar los porcientos. Esto es muy útil cuando queremos indicar algún valor. Podríamos decir en este rango que el 73% se encuentra por debajo del valor 76. Hay muchas formas de interpretarlo. Y bueno, en resumen, los pasos para construir la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, podríamos decir que son 3. Primero, determinar los valores, por ejemplo en esta columna, conteo de los datos para llenar la columna de frecuencia real, y con base en estos dos podríamos calcular la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la frecuencia porcentual o cualquiera de las frecuencias, ya sea porcentual relativa, acumulada relativa. También podríamos ir incrementando el número de columnas dependiendo de lo que ustedes quisieran obtener o para qué van a destinar este análisis de datos. Bueno, a pesar de que las tablas de distribución de frecuencia para datos no agrupados, como la que hemos realizado, ofrece ventajas con relación a los resultados originales, o sea, el cúmulo de datos con los que estábamos trabajando, estas pueden resultar muy extensas cuando el número de observaciones es muy elevado o cuando no existe tendencia de los datos hacia su agrupación en torno a uno o a unos pocos valores. En estas circunstancias, este tipo de tablas podrían trabajarse en algún programa estadístico o computacional, y que más interesante que uno que la mayoría de nosotros conocemos como Excel.
Si te interesa resolver este mismo ejercicio utilizando Excel, dejo el link en la descripción del video. Y bueno, chicos, pues gracias por ver el video. Suscríbanse al canal para seguir aprendiendo juntos y para que me den la oportunidad de seguir subiendo contenidos. Denle un like al video, un me gusta. También dejen un comentario, de preferencia constructivo. Activen las notificaciones para ser de los primeros en ver el nuevo contenido. Y hasta la próxima, chicos.